Del profesor para presentar el trabajo sobre la Revolución Francesa. Mi nombre es Franklin de los Bermúdez, de grado 8.5. ¿Qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa inicia en el año 1789. Fue un acontecimiento histórico que influyó enormemente en el desarrollo del mundo en el siglo. Este evento marcó el inicio de los cambios políticos y sociales significativos que trascendieron las fronteras de Francia y moldearon la vida política de muchas naciones hasta hoy. ¿Cómo era el sistema de gobierno en Francia, España y Portugal? El antiguo régimen se caracterizaba por una división estamental y un gobierno absolutista. La sociedad estaba dividida en tres estamentos principales: la nobleza, compuesta por hasta la nobleza de espada, de origen militar y familiar y real; la alta nobleza de toga, de origen burgués y administrados por magnetismo con la nobleza tradicional; y la baja nobleza, que carecía de rentas pero tenía privilegios. El clero, formado por el alto clero, cercano a la nobleza y propietario de una parte significativa del territorio francés; y el bajo clero, con menos privilegio y ubicado en las provincias. El tercer estado o estado llano: la mayoría de la población integrada por la alta, pequeña burguesía, clases urbanas y campesinos. La alta burguesía incluyó financieros, banqueros y grandes comercios, mientras que la pequeña burguesía estaba formada por profesionales liberales, pequeños comerciantes y artesanos. Los compuestos, el sector menos privilegiado, vivían en condiciones de pobreza y servidumbre. Causas de la Revolución. En la segunda mitad del siglo, Francia era el estado más representativo del antiguo régimen. Era absolutista, con una economía rural y una sociedad estamental. En esta situación, 5 tipos de causas provocaron la revolución. 1. El absolutismo monarquismo, que se caracterizaba por el limitado del poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujetada con control alguno. Segundo, la desigualdad social, política y económica. Tercero, la falta de libertades o derechos. Cuarta, la perdosa influencia en nuestras ideas. 5. La crisis alimentaria que a través de Francia provocó que se afectaron las cosechas. El periodo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que duró aproximadamente 10 años, comenzó en 1789 con la combatura de los Estados Generales y terminó en 1799 con el golpe del Estado liderado Napoleón Bonaparte. Surgió debido a la crisis económica provocada por el fundamental y el operativo de clases campesinas, la desigualdad social, los altos impuestos y el surgimiento de la burguesía, junto a las ideas de igualdad, llevaron al pueblo a luchar por la reunión del poder y la soberanía popular. Principales etapas de la Revolución Francesa. Primero, reunión de los Estados Generales en 1789 y 1789. El monarca Luis convocó a los representantes de cada estamento a una asamblea conocida como los Estados Generales. Segundo, Asamblea Nacional.
revuelta entre 1789 y 1791. Aquellos individuos que representaban un pueblo, a los miembros que importaban las burguesías, solicitaron las formas introductorias de un voto individual. Toma de la Bastilla en 1789 y el 4 de julio del año 1789. La fortaleza encargada en serviría como prisión y proteger el costado occidental de París. La Bastilla fue asaltada por el pueblo. Este evento tuvo lugar ante la posibilidad de que la Asamblea Nacional fuera disuelta por deficiencias de la monarquía. 4. La Asamblea Legislativa entre 1781 y 1792. La monarquía constitucional no duró ni un año en Francia. Por otro lado, la Asamblea Legislativa no consiguió cesar el descontento del pueblo. La convivencia en la República entre 1792 y 1795. La monarquía en Francia cayó fundamentalmente cuando el pueblo irrumpió el Palacio de Tuileries, reciéndose entre de Luis encontrado documentos que probaron su traición. 6. El Directorio para el año de 1795. La convivencia fue destituida y se crearon las cámaras, el Consejo de Ancianos, en el que ambas cámaras eran elegidas por votación popular y eran dominadas por las clases burguesías, con la encargada de permitir las revueltas y manifestaciones. Logros de la revolución. Difundieron por el mundo las ideas de libertad y fraternidad. Sembraron las ideas de la soberanía popular. Divulgó el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y el ciudadano. Derechos de los humanos. Una breve historia de los derechos de los humanos. Después de la Revolución en Francia en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, otorgado libertad, especialmente con la operación como una expresión de una voluntad general. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue de 1789 y 1789. El pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creo que plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa, que se le debe garantizar a los ciudadanos en cuanto a los derechos de los humanos, los derechos de libertad, de propiedad, seguridad y resistencia a la operación. Argumentar que la necesidad de la ley debiera el hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que se aseguraban de más miembros de la misma sociedad o estos mismos derechos. Por lo tanto, la declaración de la ley como una expresión de la voluntad que genera, destinada y promocionar esta equidad de derechos de prohibición solo accionaron dichas para la sociedad dignas. Gracias.